Hoy día vamos a ver el tema de estrategias para la adecuación de la organización de los servicios de salud frente a la pandemia por COVID-19. Mi nombre es Rosa Villanueva Carrasco, soy parte del equipo técnico de la Dirección del Intercambio Prestacional y Organización de Servicios de Salud de la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional del Ministerio de Salud. Entonces, el objetivo de esta presentación es conocer las estrategias para la adecuación de los servicios de salud frente a la pandemia por COVID-19. Estas estrategias para adecuar los servicios de salud frente a la pandemia por COVID-19 se encuentran normados o descritos en el documento técnico NTS, la norma técnica de salud 160-2020 de este año, que salió a fines de mayo, publicado como documento normativo. Dentro de estas estrategias tenemos pues la organización territorial efectiva a través de la sectorización, la adecuación y acondicionamiento de la infraestructura, el manejo clínico, sindrómico y tamizaje, el cuidado y bioseguridad de los trabajadores de salud, el aislamiento domiciliario en centros de atención temporal o centros de atención y aislamiento temporal, el rastreo de contactos y seguimiento clínico, la articulación territorial con autoridades y comunidad, y la gestión de la cadena de suministro y logística. Dentro de la organización territorial efectiva, que viene a ser la sectorización, nosotros tenemos ya el conocimiento a través de la ley 3885 de conformación y funcionamiento de las redes integradas de salud, y también a partir del reglamento, que es el decreto de urgencia 019, publicado este año, que es el reglamento de esta ley de organización y funcionamiento de redes integradas de salud, y también en el modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, familia y comunidad, que es la RM 030-2020. En ellas se hace constar todo este proceso de conformar las redes integradas de salud, y dentro de las redes integradas de salud conformar las unidades territoriales sanitarias. La unidad mínima de territorio y población sanitaria es el sector sanitario. Entonces, cada establecimiento de salud del primer nivel, con un equipo multidisciplinario completo, es decir, el equipo multidisciplinario viene a ser mínimamente el equipo conformado por un médico, una enfermera, una obstetra y un técnico de enfermería. Cada equipo de este establecimiento de salud de primer nivel, cada equipo multidisciplinario de salud, se va a encargar de un sector sanitario. Entonces, cada establecimiento de salud se va a responsabilizar de la población asignada en su jurisdicción, en su territorio, ¿no? Y esta población va a estar asignada a través de sectores sanitarios en el territorio. ¿Y para qué se va a hacer esta sectorización? Pues para el cuidado integral de la salud. Y en este contexto de la pandemia por COVID-19, vamos a tener que ese cuidado integral de salud organizarlo en dos procesos, en circuito de atención IRA COVID-19 y en circuito de atención no COVID-19. ¿Qué viene a ser el circuito de atención IRA COVID-19? Viene a ser todo el proceso de cuidado integral de la salud para los pacientes sospechosos o confirmados por COVID-19. Y el circuito de atención no COVID-19 viene a ser todo el proceso de cuidado integral de la salud para aquellas intervenciones sanitarias prioritarias bajo el contexto de la pandemia, pero que no tienen ninguna relación con la infección por COVID-19, pero que sí son importantísimas ir controlando, ¿no? Y acá tenemos pues todos los procesos de vacunación, de control del niño sano, de atención a los niños con desnutrición, con anemia, a toda la atención que se debe dar a los adultos y adultos mayores con enfermedades crónicas no transmisibles, todo lo que es la atención de la gestante en todo su proceso de atención, todo lo que es planificación familiar, etc. Entonces, para la organización territorial efectiva, digamos la sectorización, ¿por qué vamos a sectorizar? Porque necesitamos hacer el mapeo en los sectores sanitarios de tres grupos. Uno, los casos sospechosos y confirmados de COVID-19. Entonces, cuando mapeamos en nuestros sectores sanitarios de nuestro ámbito territorial todos estos casos sospechosos y confirmados de COVID-19, vamos a poder monitorizar y hacer el seguimiento a esos casos
y a sus contactos, y vamos a saber qué zonas de mi territorio, qué manzanas, tienen mayores casos o no. Entonces vamos a poder hacerles ese seguimiento y poder hacer esa vigilancia activa de que se cumplan con el aislamiento, ¿no? Para poder romper con esta transmisión. ¿Para qué sectorizamos también? Para poder mapear en estos sectores los grupos de riesgo, ¿no? Nosotros ya sabemos desde inicios incluso de la pandemia que hay ciertos factores de riesgo que conllevan a que estos casos se conviertan en casos severos, incluso puedan fallecer, ¿no? Entonces, hay estos grupos de riesgo para que tengan un caso severo de COVID-19, como son los pacientes con hipertensión, pacientes con diabetes mellitus, pacientes con obesidad, pacientes con asma, entre otros grupos de riesgo, ¿no? Entonces, es importante tener mapeado en mis sectores sanitarios a mi cargo, de los establecimientos de salud de primer nivel, saber en dónde de esas manzanas que tengo a mi cargo o de esos sectores o de esos grupos, cuáles son los que tienen mayor riesgo, ¿no? E incluso acá tendremos también a los grupos vulnerables, ¿no? Y acá cuando hablamos de grupos vulnerables en no COVID, son todos aquellos grupos que, si bien es cierto, no se van a complicar de repente de el COVID-19, pero sí constituyen un grupo vulnerable a tener otras complicaciones bajo otras patologías, ¿no? Y acá hablamos las gestantes, los niños con anemia de nutrición crónica, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Entonces, todos estos grupos vulnerables para intervenciones sanitarias prioritarias, no COVID-19, necesitan ser mapeadas para seguir haciendo su seguimiento, hacer su diagnóstico temprano y poderles dar este tratamiento y que superen todos estos problemas, ¿no? En el caso de adultos mayores, ellos serían un grupo vulnerable, tanto para no COVID como también para el riesgo de casos severos de COVID-19. Entonces tendríamos que mapear de todas maneras en nuestros sectores sanitarios los adultos mayores. Entonces, ¿cómo vamos a sectorizar? Nosotros actualmente tenemos ya 63 RIS estructuradas a través de un soporte, de una herramienta informática que es el GeoRIS, ¿no? Y a través de talleres durante todo el año 2019 se han realizado estos talleres en Lima Metropolitana y en algunas regiones del país. Entonces, para los lugares en donde se han estructurado ya estas RIS, bajo el modelo de RIS y con soporte de GeoRIS, se van a quedar siendo estos los sectores. Pero hay muchas zonas en donde todavía no se ha estructurado la RIS. Entonces ahí se va a considerar su sectorización actual a través de sus censos que están haciendo, con ajustes según estos criterios, que son los criterios que se encuentran considerados en el modelo de redes integradas de salud. Y acá tenemos el tamaño de la población, la cobertura prestacional, la accesibilidad geográfica, la densidad poblacional y la relación con la circunscripción política administrativa. Esto lo podemos encontrar, estos criterios, y cuáles son las características de estos criterios, lo podemos encontrar en uno de los anexos de la Norma Técnica de Salud 160-2020. Ahí se encuentra diferenciado para la sectorización los criterios que son para tamaño poblacional, para cobertura prestacional, accesibilidad geográfica, densidad poblacional y relación con la circunscripción política administrativa. Luego viene otra estrategia, que es el manejo clínico sindrómico y tamizaje, ¿no? Acá tenemos que hacer notar de que es importante considerar la preponderancia del manejo clínico sindrómico sobre la necesidad del tamizaje, ¿sí? Nosotros tenemos que, como personal de salud, saber cuáles son esos síntomas y signos que debemos considerar en un paciente como un caso sospechoso para una infección respiratoria aguda por COVID-19, ¿no? Y aquí sabemos que el diagnóstico sindrómico IRA-COVID es aquel paciente que tiene al menos 2 de los siguientes síntomas o signos: fiebre, cansancio, tos, anorexia, malestar general, dolor de garganta, disnea, congestión nasal y cefalea. Entonces, si algún paciente nos llega con por lo menos 2 de estos síntomas, entonces nosotros podemos considerar que estamos ante un caso sospechoso de IRA-COVID-19.
Si podemos realizarle el tamizaje con una prueba rápida o con una prueba molecular, sería lo ideal. Pero si no tenemos en nuestro establecimiento de primer nivel, hay muchos que ya lo tienen, todas estas herramientas para hacer el tamizaje, pero si no se tiene, debemos de considerar esta preponderancia del manejo clínico sindrómico. Entonces, consideraremos este caso con IRA COVID como un caso sospechoso, y es más, lo que tenemos que valorar también es que haya tenido un contacto estrecho con algún familiar o algún amigo o amiga, o algún contacto con alguien que tenga ya el diagnóstico de COVID-19, ¿no? Entonces, si hay ese contacto y hay estos síntomas, por lo menos 2 de estos síntomas, entonces ya podemos decir que es un caso sospechoso. Y tendríamos que inmediatamente que hacemos ese diagnóstico, valorar el grado, ¿no? Clasificar este caso como leve, moderado y severo, porque de acuerdo a la clasificación de su cuadro clínico, vamos a hacer todo el manejo, ¿no? Y dentro del manejo clínico, debemos considerar el aislamiento como un punto muy importante, el aislamiento y el seguimiento en casa, ¿no? Entonces, dentro del manejo clínico sindrómico y tamizaje, también hablamos del tamizaje. Entonces, ¿qué significa el tamizaje? Pues es la toma de muestra en los establecimientos de salud, ¿no? Para esta infección por COVID-19. Como les decía, puede ser la prueba molecular, la muestra por el hisopado nasofaríngeo, o la prueba serológica para anticuerpos, que es una muestra de sangre. Hay que tomar en cuenta también que la prueba serológica es una prueba para encontrar anticuerpos al COVID-19. Entonces, generalmente para que se formen los anticuerpos tienen que haber pasado por lo menos 7 a 10 días de la enfermedad. Entonces, no es una prueba para diagnosticar un cuadro clínico agudo, ¿no? Generalmente estos es más para casos que ya están pasando los síntomas, pero se necesita, si se tiene esta prueba se la realiza, ¿no? ¿Qué necesitamos en los establecimientos del primer nivel? Que se realicen estas pruebas y que el personal esté entrenado para esta toma de muestra y para el uso de una herramienta informática que es el SICOVID, que es el sistema informatizado para el llenado de datos para la vigilancia epidemiológica, para la toma de muestra, incluso para el manejo y para poder dar alguna indicación médica, se utiliza este sistema SICOVID-19. Entonces, todos los establecimientos de salud de primer nivel o los que se haya indicado deberían, así como realizan las pruebas, también tener acceso con usuario y password a este sistema y así poder tener un mejor control de los datos que necesitamos analizar, ¿no? ¿A quiénes se realiza estas pruebas o tamizaje? Generalmente el caso sintomático respiratorio sospechoso de COVID-19, aquel caso que tenga 2 o más síntomas, al contacto directo de caso COVID-19, ¿no? A los trabajadores de salud en primera línea de atención, todos aquellos que están en los establecimientos de salud atendiendo pacientes por COVID-19, debería haber un proceso de toma de muestra cada 15 días, cada 30 días, dependiendo de lo que se considere en ese establecimiento. Luego también tenemos grupos poblacionales vulnerables, que se les debe hacer un muestreo para saber cómo está su preponderancia de esta infección. Acá tenemos los albergues de adultos mayores, las cárceles, entre otros. También tenemos grupos poblacionales en riesgo, ¿no? Generalmente son aquellos trabajadores que se encuentran en contacto directo con la población, ¿no? Que se dedican más a los servicios, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, los trabajadores de los mercados, el personal de la policía, fuerzas armadas, el personal de limpieza pública, entre otros. Estos grupos poblacionales en riesgo también debería hacerse o programarse tamizajes, ¿no? A estos grupos, ¿no? Un muestreo, por ejemplo, de 100 trabajadores, puedes seleccionar 20, o también hacer primero un tamizaje de signos y síntomas, ¿no? Para valorar si hay sospechosos solamente con el cuadro clínico. Y luego ya hacer el tamizaje, ¿no? Y de acuerdo a eso, ver el seguimiento, el aislamiento y el monitoreo de estas personas. Entonces, a todos estos se le realiza. Ahora, quiero recalcar nuevamente
que, si bien es cierto, hacemos el tamizaje, y si lo podemos hacer, lo tenemos que realizar, pero una prueba negativa no me hace descartar un caso si es que yo veo que los síntomas son preponderantes y que tiene un contacto estrecho. Entonces, si tengo el contacto estrecho, tengo los síntomas, yo lo considero como COVID, así la prueba serológica me salga negativa. Luego viene otra estrategia que es el cuidado y bioseguridad de los trabajadores de salud. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que los trabajadores de salud son la primera línea de contención, sobre todo en los establecimientos de primer nivel, son esta primera línea para contener esta infección. Entonces tenemos que cuidar a nuestros trabajadores de salud porque no tenemos la cantidad necesaria en todo el país. Entonces tenemos que cuidar a todos los trabajadores de salud y más a todos los trabajadores administrativos que también están en los establecimientos de salud. Para eso, cada establecimiento de salud tiene que implementar su plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, ¿no? No solamente aquellas empresas o aquellas empresas de servicios tienen que implementar este plan como está normado, sino también cada establecimiento de salud debería implementar su plan o en conjunto con la DIRIS, DIRESA, FERESA, o la RIS o Red de Salud, se debería implementar este plan de vigilancia. ¿Y qué debe contener este plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo? Importante esto, cómo va a ser la limpieza y desinfección de los centros de trabajo, cada cuántos días se va a hacer un control de fumigación o pulverización sería, ¿no? Para limpieza de todos los ambientes. ¿Cuál es la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al ingreso? ¿No? Muchas de las personas que trabajamos en salud muchas veces ya nos hemos contagiado, entonces tenemos que saber cómo estamos ingresando, ¿no? Lo otro, hay que incluir en el plan de vigilancia el proceso y el flujo de lavado y desinfección de manos obligatorio. Para eso tenemos que considerar que en nuestro establecimiento de salud debe conseguirse que haya un servicio de agua 24 horas, ¿no? Agua y desagüe de 24 horas y también todos los implementos necesarios para esta desinfección de las manos obligatorias, ¿no? Y debemos hacer monitoreo en grupos pequeños de nuestros trabajadores para ver que cumplan con todo el proceso y el flujo del lavado de manos adecuada, ¿no? Que ya está normado. Lo otro es la sensibilización de la prevención del contagio. Es muy importante inculcar en nuestros trabajadores cómo es el manejo, por ejemplo, en el retiro o en el desecho o también en la colocación de los EPP. Evitar también, hay que decirles también, perdón, no evitar, sino decirles cómo debe ser el manejo al llegar a casa, cómo debe ser el manejo al salir a los puntos de contagio de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, ir al banco, al mercado, a los comercios, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa sensibilización de la prevención del contagio se tiene que hacer no solo en el establecimiento de salud, sino también por fuera. O sea, tenemos que hablarles y educarles cómo debería ser este manejo en cualquier lugar. Luego tenemos en este plan de vigilancia ver las medidas preventivas de aplicación colectiva, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, que se tiene que adecuar los flujos para evitar las aglomeraciones en los establecimientos de salud, ¿no? Y acá vemos cómo ya en estos establecimientos de salud al ingreso se han colocado estos círculos amarillos que están a más de 1 metro de distancia, ¿no? Y ahí se están midiendo si cumplen con ello, y también se hacen trabajos de limpieza, ¿no? Y entonces las personas ya saben que tienen que hacer su cola a más de 1 metro de distancia, y que muchas veces este ingreso tiene que ser a través de una gestión de citas, ¿no? Para evitar las aglomeraciones. También se tiene que colocar en este plan las medidas de protección personal, todos los EPPs necesarios para poder dar una atención, un cuidado de salud en forma adecuada, oportuna, segura, ¿no?
Y luego tenemos que hacer también la vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿no? Hay que al ingreso de cada uno de los trabajadores ver cómo están, hacer su pequeño tamizaje de signos y síntomas, incluyendo pues la saturación de oxígeno y la toma de temperatura, ¿no? Para evitar pues nosotros mismos ser un foco de contagio. Luego, otra estrategia que está en esta adecuación de los servicios es el aislamiento domiciliario o el aislamiento en centros de atención temporal o centros de atención y aislamiento temporal. Entonces, así como es tan importante realizar el diagnóstico, hacer el tamizaje, es también importante, luego de hacer el diagnóstico y clasificar, si es un caso leve de COVID-19, pues indicar todas las recomendaciones para el aislamiento domiciliario. Pero antes de indicar estas recomendaciones para el aislamiento domiciliario, tenemos que evaluar que las condiciones del domicilio sean las más adecuadas, ¿no? Y aquí en la norma técnica de salud 160-2020 están consideradas estos criterios para poder realizar este aislamiento domiciliario. Y también en la norma tenemos las recomendaciones para este aislamiento, ¿no? Entonces, los criterios para poder indicar el aislamiento domiciliario son que no haya hacinamiento en la casa, que haya el poder contar con una habitación propia para este paciente, ¿no? El cual esta habitación tenga ventilación, que también haya la disponibilidad de un cuidador, el que esté a cargo de este paciente en la casa, porque tenemos muchas personas que viven solas, entonces no se va a poder. Y las recomendaciones también se deben de dar al resto de los habitantes en la casa o a los familiares, ¿no? Entonces, todos tenemos que juntos tomar algunas decisiones y este aislamiento pues va a ser por 14 días, ¿no? Entonces tenemos que cumplirlo. Y si es necesario que este paciente tenga que utilizar alguno de los ambientes comunes, pues tenga que estar con mascarilla, ¿no? Y acá se ven todas las recomendaciones para este aislamiento. Ahora, en el caso del aislamiento en un centro de atención temporal o centro de atención y aislamiento temporal, hay algunos criterios, sobre todo aquellos casos que no puedan tener un aislamiento en casa. De repente son una persona sola o una persona que sus cuidadores son adultos mayores, entonces es imposible que estén en casa o haya hacinamiento, etcétera. Entonces, estos casos o contactos van a ser ubicados desde el domicilio, desde los establecimientos de salud, por los equipos de seguimiento clínico o incluso a nivel hospitalario. Van a ser a través del transporte asistido por alguna de las ambulancias, debidamente acondicionados, van a ser trasladados a estos centros de atención temporal, ¿no? Y acá tenemos que estos centros de atención temporal han sido acondicionados en las regiones a partir de hoteles, colegios, coliseos, ¿no? Nosotros tenemos en Lima Metropolitana, por ejemplo, la Villa Panamericana, en la cual cuenta con cerca de 5.000 ambientes para poder aislar a estos pacientes por 14 días. Pueden haber otros ambientes que se puedan acondicionar. ¿Cuáles son los criterios para que ingresen a esto? Que sea referido a un establecimiento de salud, una oferta móvil, que sea un caso leve, sospechoso confirmado, un caso sintomático, un caso que esté de alta hospitalaria, que no tenga condiciones en su domicilio, ¿no? Entonces todos ellos van a estos centros de aislamiento temporal. Luego tenemos el rastreo de contactos y seguimiento clínico, es otra parte de las estrategias, ¿no? El rastreo de contactos pues se realiza en cualquiera de los tipos de consulta, en la teleconsulta, consulta presencial o en la visita domiciliaria. Se dice que por lo menos se tiene que hacer una valoración de 10 contactos, ¿no? En los últimos 14 días, el paciente que estamos haciendo el seguimiento por COVID-19 nos tiene que considerar con cuántas personas ha estado en contacto en estos últimos 14 días. Pero hay que ver que este contacto sea un contacto estrecho, es decir, que haya estado más de 15 minutos sin mascarilla, conversando en una situación menor de menos de 1 metro de distancia, ¿no? Entonces, si ha pasado eso, y generalmente son pues los familiares, ¿no? Los amigos más cercanos. Entonces, eso se tiene que anotar y se tiene que hacer un rastreo de por lo menos 10 de estos contactos si fuera necesario.
¿Quiénes realizan este rastreo de contacto? Los equipos de respuesta rápida, los equipos de seguimiento clínico de la DIRIS, DIRESA, o también lo realiza el equipo COVID del establecimiento de primer nivel. Como decíamos, se realiza indagando de personas interactuó el caso sospechoso confirmado de infección COVID-19 los 14 días previos al inicio de sus síntomas. Luego tenemos el seguimiento clínico, como les decía, es aquel seguimiento que se realiza a los casos leves y sus contactos, y a los casos de alta hospitalaria, y también a los asintomáticos, ¿no? En el caso de un caso leve, se hace el seguimiento telefónico unas veces al día por 14 días, se los llama, sea en su domicilio o en un centro de atención temporal, y se les pregunta por los signos y síntomas que están teniendo en ese día. ¿Cuáles son los signos y síntomas de alarma, no? Uno es la dificultad respiratoria, y para esto es muy importante para el seguimiento contar con un pulsioxímetro para poder ir midiendo la saturación de oxígeno, que viene a ser la cantidad de oxígeno que ingresa a la sangre. Es un aparato no costoso en el cual se puede implementar y se realiza el seguimiento con este. Si la saturación es mayor de 95 a nivel del mar, entonces estamos ante un caso leve que no se está complicando. Si por AOV disminuye esta saturación, entonces ya podemos decir que este caso leve se está convirtiendo en un caso moderado y amerita una visita domiciliaria para considerar su traslado de repente a un hospital. Luego tenemos también el seguimiento de casos leves con factores de riesgo. Cuando tienen factores de riesgo, como ser adultos mayores, personas con hipertensión, personas con diabetes o personas asmáticas, debemos considerar este seguimiento 2 veces al día por 14 días, y si es necesario un seguimiento a las 72 horas en el domicilio o en el centro de atención temporal. Luego, otra estrategia para esta adecuación de los servicios, tenemos la articulación territorial con autoridades y comunidad. Y esto se está manejando a través de la Dirección de Promoción de la Salud con la conformación de los comités comunitarios anti-COVID-19, en el cual se identifica pues a los actores sociales para la vigilancia comunitaria, se los capacita a estos actores sociales bajo un sistema de vigilancia comunal e implementación de prácticas saludables frente a COVID-19. Es muy importante tener la identificación de la comunidad en esta lucha contra el COVID-19. Es muy importante saber que esta resistencia y esta lucha contra el COVID-19 es una labor de todos, no solo del personal de salud. Se tiene que determinar el kit básico requerido para los actores sociales que van a realizar esta vigilancia comunitaria, ¿no? Se considera, por ejemplo, que tengan un pulsioxímetro, que tengan conocimiento de medidas preventivas, etcétera. ¿Qué otra cosa se hace también en esta articulación territorial? Es articular con las autoridades locales, ¿no? Es muy importante no duplicar esfuerzos, ¿no? A veces las autoridades locales, sin una previa coordinación con los establecimientos de salud o con la DIRIS, DIRESA o GERESA, organizan campañas para el control COVID-19, y al no tener esta articulación con los establecimientos de salud, con el personal de salud, pues se pierde lo que es la labor de seguimiento y monitoreo y control de síntomas, ¿no? Luego tenemos la gestión de la cadena de suministros y logística como una estrategia. ¿Qué hay que hacer aquí? Es gestionar el transporte, las telecomunicaciones, el almacenamiento y la distribución de medicamentos y suministros, sobre todo aquellos medicamentos y suministros que sean necesarios tanto para el circuito no COVID como para el circuito IRA-COVID. Se tiene que ver el establecimiento de instalaciones sanitarias transitorias de ser necesaria, ¿no? Como hemos visto, se han dado ya muchos documentos normativos para extender la oferta de los servicios de salud, no solo del primer nivel de atención, sino también el nivel hospitalario a través de los ambientes hospitalarios temporales o ambientes de cuidados clínicos temporales. Entonces se tiene que también establecer coordinaciones con otros sectores para lograr esta gestión, ¿no? Por ejemplo, se ha coordinado con el Ministerio de Educación, con algunas unidades educativas a nivel de regiones, para poder gestionar el uso de los ambientes de los colegios, ¿no? Se ha gestionado también con los municipios para poder usar los ambientes de vaso de leche, de locales comunales, donde se puede, como son ambientes amplios y son ambientes ventilados, ahí se puedan programar extensiones de oferta del primer nivel
para ciertas necesidades prioritarias, ¿no? Como vacunación, control de gestante, control de niño, etc. Se debe también determinar los flujos de circulación de suministro. Es importante prever que estos suministros no se acaben y no haya mecanismos de contención para que puedan volver a tener, ¿no? Entonces, esto tenemos que determinarlo desde los establecimientos de salud. Entonces, ¿qué nos va a dar esta gestión de la cadena de suministro y logística? Que vamos a tener establecimientos de salud más seguros, preparados y resilientes para poder contener esta infección. Bien, la bibliografía, como les decía, es la NTC 160-2020 del MINSA, la Resolución Ministerial 448-2020 del Ministerio de Salud. Eso sería todo para esta primera exposición.